Hace 3 días entendí que viví 70 años para al final conocer el verdadero rostro de mi único hijo. Me llamo Rafael Mendoza, y si estás escuchando esta historia, significa que tal vez tú también conoces esa sensación cuando la tierra se quita de debajo de tus pies por la traición de la persona más cercana. Todo comenzó esa maldita noche cuando se me acabaron las medicinas para la diabetes. El doctor Ramírez me había advertido: no puedes saltarte ni una sola toma, pero en mi cartera solo me quedaban 300 pesos para el pan hasta fin de semana, y un paquete de metformina cuesta 2000. Me puse mi vieja camisa gris, esa misma con la que iba al trabajo en los talleres ferroviarios durante 45 años, y me dirigí a casa de Carlos. Mi hijo vive en una buena colonia de Zapopan, en una casa con jardincito bonito y barda alta. Cuando hace 6 meses me propuso invertir todos mis ahorros en su proyecto de negocio. Sin dudarlo le entregué 280.000 pesos, todo lo que había ahorrado en mi vida. Y además, le hice un poder para que cobrara mi pensión. Papá, en un año vamos a tener 3 veces más dinero. Por fin vas a poder vivir como un rey, me decía entonces abrazándome. Y yo, viejo pendejo, le creí. ¿Cómo no creerle al único hijo por el que vendí mi terreno para pagarle la universidad? Por el que trabajé tiempo extra, ahorré en comida, usé la misma ropa durante años. Pero ya habían pasado 6 meses y el negocio por alguna razón daba pérdidas. Carlos empezó a darme para vivir solo 2.000 pesos al mes, en lugar de los 8.000 prometidos. Ten paciencia, papá. Ahorita está difícil la economía, me explicaba cada vez que tímidamente le preguntaba por el dinero. Y hace 3 días vi afuera de su casa un Nissan Sentra nuevecito, brillante, blanco, con asientos de piel. Esos carros cuestan más de 350.000 pesos. Pero pensé, seguramente es de los vecinos, o Carlos los sacó a crédito para el trabajo. Esa noche toqué la puerta de la casa de mi hijo. Me abrió su esposa Patricia. «Ay, don Rafael, Carlos está en casa, pero tiene visitas», me dijo sin invitarme a pasar. «Solo necesito 5 minutos. Se me acabaron las medicinas y el dinero», empecé a decir, pero ya había llamado a mi hijo. Desde la sala se escuchaban risas y música. Carlos salió al pasillo, claramente molesto. «Papá, ya te expliqué. Ahorita no hay dinero. Los negocios van mal. Hijo, solo necesito 2.000 para las medicinas. Sin ellas yo...» «Papá, no hagas escenas. Tengo visitas». Pero entonces uno de sus amigos gritó desde la sala: «Carlos, ven acá. Juan está contando un chiste». Carlos volteó y gritó bien fuerte: «Ahorita voy. Aquí mi viejo vino a pedir dinero». Y entonces escuché cómo les dijo a sus amigos: «No sabían que yo estaba parado junto a la puerta. ¿Saben qué tan ingenuo es mi viejo? Me entregó todo su dinero con puras palabras bonitas sobre inversiones. Ahora vivo de su pensión como gente. Y que él se conforme con las migajas, total ya no le queda mucho tiempo con sus enfermedades». Los amigos se rieron. Alguien dijo: «Qué cabrón eres, Carlos». Y mi hijo respondió: «¿Y qué? Él mismo se ofreció a ayudar a la familia. Yo no lo obligué». Dime, ¿cómo debe latir el corazón de un hombre de 70 años cuando escucha esas palabras de su único hijo? Se me oscureció la vista. Las piernas se me pusieron como algodón. Me agarré de la pared para no caerme. Cuando Carlos regresó conmigo le pedí: «Hijo, devuélveme aunque sea 50.000 pesos. Necesito curarme, comprar medicinas». Me miró con fastidio. «Tú mismo quisiste ayudar a la familia, papá. Ahora no andes llorando como vieja. El dinero está trabajando, ten paciencia». Y agregó, alzando la voz para que sus amigos escucharan: «Siempre estos viejos andan llore y llore. Le di techo, lo mantengo, y todavía no está contento». Desde la sala se escuchó otra vez la risa. Me di la vuelta en silencio
y caminé hacia la salida. Patricia ni siquiera se despidió, y yo caminé por las calles oscuras de Guadalajara pensando, ¿será posible que este sea mi hijo? Ese mismo niño al que enseñé a andar en bicicleta, al que le leía cuentos antes de dormir, por el que entregué toda mi vida. En casa me senté en el viejo sillón donde le gustaba sentarse a mi esposa María, y por primera vez en 8 años después de su muerte, lloré, no del dolor del cuerpo, sino del dolor del alma, de entender que la única persona por la que viví después de la muerte de mi esposa me considera un pendejo y me está engañando. Si estás escuchando esto, dime, ¿cómo se vive después de semejante traición? ¿Cómo despiertas por las mañanas sabiendo que te engañó tu propio hijo? Esa noche no dormí. Me quedé acostado en mi cama angosta en mi casita del barrio San Pedro, viendo el techo. Por la calle de vez en cuando pasaban carros. Sus faros iluminaban las paredes de mi recámara. Y yo pensaba, ¿cuántos años viví engañándome a mí mismo? Me levantaba, iba a la cocina, me hacía café. Me sentaba en la mesa donde hace 8 años murió mi María. Justo ahí, desayunando, le dio el infarto. Las últimas palabras que me dijo fueron, Rafael, le das demasiado a ese muchacho. Carlos debe aprender a valorar lo que tiene. ¿Qué razón tenía mi mariquita? Pero yo no le hacía caso. Pensaba, las mujeres no entienden las relaciones entre padre e hijo. Un hombre debe asegurar el futuro de su hijo, aunque él tenga que ahorrar en todo. Recordé ese día de hace 20 años cuando Carlos llegó de la universidad con cara larga. Papá, necesito pagar el semestre, 120,000 pesos. Si no, me van a dar de baja. No teníamos tanto dinero. Mi sueldo de mecánico en los talleres ferroviarios era de 12,000 al mes. María trabajaba de costurera, ganaba 8,000. ¿De dónde sacar semejante cantidad? Vendemos el terreno, le dije a María esa misma noche. Rafael, eso es lo único que tenemos además de la casa. Pensábamos construir cuartos ahí y rentarlos. La educación del hijo es más importante. ¿Y nuestra vejez? ¿Quién va a cuidar de nosotros? Carlos va a cuidarnos, va a recibirse, va a conseguir buen trabajo. María se quedó callada, pero vi la duda en sus ojos. Entonces me parecía que simplemente no entendía. ¿Qué madre no quiere que su hijo tenga educación? A la semana vendí nuestro terreno por 120,000 pesos. El dinero se fue directo a la universidad. Y Carlos ni siquiera dijo gracias. Lo tomó como algo natural. Sentado en la cocina esa noche sin sueño, conté y volví a contar. El terreno, 120,000. Los trabajos extra que tomé todos estos años, negándome el descanso los fines de semana. Ahorrar en ropa. Usé las mismas camisas durante 5 años. Ahorrar en comida. María y yo muchas veces cenábamos solo tortillas con sal, para que a Carlos le alcanzara para los almuerzos en la universidad. Después de que murió María, seguí ahorrando. ¿Para quién? Para Carlos. Pensaba, cuando esté muy viejo, voy a vivir con mi hijo, voy a ayudar a criar a los nietos, y el dinero le va a servir a la familia. Y hace 6 meses, en marzo, Carlos llegó conmigo con los ojos brillantes. Papá, tengo la oportunidad de entrar en un proyecto de construcción. Mi jefe me ofrece invertir en un nuevo complejo habitacional. En 1 año las ganancias van a ser de 300%. Me enseñó folletos bonitos con fotos de las casas futuras. Me platicó del mercado inmobiliario en crecimiento en Guadalajara. Decía que había que meter el dinero ahora, mientras los precios estaban bajos. ¿Cuánto se necesita?, le pregunté. La cantidad mínima son 200,000 pesos, pero entre más metas, más ganancias. Yo tenía exactamente 280,000 en cuentas de diferentes bancos, los ahorros de toda la vida. Mételos todos, dije sin pensarlo. Carlos me abrazó. Papá, eres el mejor.
En un año vamos a ser ricos. Al día siguiente fuimos a los bancos. Recuerdo cómo firmé los poderes. En Banamex de la calle Morelos fuimos primeros. Después en BBVA de la avenida Juárez. Pero al tercer banco, Banamex de la Plaza Liberación, no fuimos. Carlos dijo: «Papá, con el dinero de 2 cuentas nos basta. La tercera la dejamos para emergencias». Firmé los poderes, le di acceso a 2 cuentas y además acordé que mi pensión de 12.000 pesos cada mes se la transfirieran a su tarjeta. Para facilidad de la inversión, me explicó. Los primeros 2 meses, Carlos me daba puntualmente 8.000 al mes. Decía: «Papá, todo va padrísimo. Pronto vamos a empezar a recibir las primeras ganancias». Después las cantidades fueron menores. 6.000, 4.000. Los últimos 2 meses, solo 2.000. Dificultades temporales en el mercado, me explicaba mi hijo. Y esa mañana, cuando vi su carro nuevo, algo hizo clic dentro de mí. Nissan Sentra 2024. Blanco, con interior de piel. Trabajé 30 años en talleres. Conozco los carros. Ese cuesta por lo menos 350.000 pesos. ¿De dónde tiene dinero para un carro si el negocio da pérdidas? Pensé entonces. Ahora, sentado en la cocina a las 4 de la mañana, sabía la respuesta. No había ningún negocio. Estaban mis 280.000 pesos más la pensión de 12.000 cada mes. En 6 meses eso sumaba 352.000, justo para un carro nuevo. Mi hijo se gastó el dinero que ahorré durante 45 años en sus gustos. Y encima se burlaba del viejo ingenuo frente a sus amigos. Me levanté, fui al ropero donde guardaba los documentos. Saqué la carpeta con los estados de cuenta. Revisé los papeles tratando de recordar. ¿En cuáles bancos exactamente se firmaron los poderes? BBVA. Sí, claro. Recuerdo que tardaron mucho explicando el procedimiento. Banamex de Morelos. También sí. Ahí hicieron todo rápido. ¿Y el tercer banco? Banamex de Plaza Liberación. Ahí no fuimos. Carlos dijo que con el dinero de 2 cuentas bastaba. El corazón empezó a latir más rápido. Entonces en la tercera cuenta no hay poder. ¿Pero cuánto dinero hay ahí? Recordaba que transfería dinero irregularmente, cuando podía apartar algún 1.000 pesos extra. Encontré el estado de cuenta de hace 6 meses. 95.000 pesos, casi 100.000 a los que Carlos no tiene acceso. Por primera vez en estos 3 días, sentí algo parecido a la esperanza. Tengo dinero. No todo está perdido. Voy a poder comprar medicinas. Voy a poder vivir dignamente. Pero lo principal, voy a poder hacer justicia. Afuera empezaba a amanecer. Los primeros camiones iban por su ruta. La gente se apuraba al trabajo. Y yo estaba sentado en la mesa de la cocina planeando cómo protegerme de mi propio hijo. «María», dije en voz alta viendo su foto en la pared. «Tenías razón. Perdóname por no haberte hecho caso». Me pareció que sonrió desde esa foto. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estoy solo en este mundo. A las 7 de la mañana me hice café y tostí 2 tortillas en la sartén vieja en la que María hacía desayunos toda nuestra vida juntos. No había aceite. Ahorraba para que me alcanzara hasta fin de semana con esos miserables 2.000 que me daba Carlos. Pero esa mañana las tortillas me supieron más ricas que de costumbre, porque por primera vez en muchos días tenía esperanza. Me senté en la mesa, tomé despacio el café amargo sin azúcar y reflexioné. 95.000 pesos no son los 280.000 que me robó Carlos, pero es dinero que me va a permitir vivir con dignidad. Con este dinero voy a poder comprar medicinas todo un año sin humillarme ante mi hijo. Voy a poder comer bien, tal vez hasta arreglar el techo. Lleva 6 meses goteando, y yo seguía posponiendo la reparación esperando la ayuda de Carlos. Pero primero tenía que asegurarme, ¿de verdad en la cuenta de Banamex no hay poder?
La memoria a mi edad a veces falla. ¿Podría haber olvidado que sí firmé ahí papeles? Saqué del ropero la caja vieja de zapatos donde guardaba todos los documentos importantes. Pasaporte, acta de nacimiento, acta de defunción de María, hoja de servicios, y aquí están los documentos bancarios. Revisé los papeles con cuidado, leyendo cada línea. BBVA, contrato de apertura de cuenta, constancia de ingresos, copia del poder para Carlos Mendoza Rivas, mi hijo. Fecha, 15 de marzo de 2024. Banamex de la calle Morelos. Lo mismo, poder firmado el 15 de marzo. Y aquí están los documentos de Banamex de Plaza Liberación. Solo contrato de apertura de cuenta y estados de movimientos. Ningún poder. Lo revisé 3 veces. No, definitivamente no había poder. Carlos dijo entonces: «Papá, la tercera cuenta la dejamos para emergencias». Seguramente pensó que ahí había poco dinero. No valía la pena hacer trámites extra. ¿Cómo se equivocó? Esa emergencia llegó para él mismo. Pero una cosa es saber que hay dinero, y otra muy diferente es tener acceso a él. Tenía que ir al banco, revocar todos los poderes, cambiar contraseñas y códigos de acceso. Y eso significaba declararle la guerra a mi propio hijo. Me levanté, fui a la ventana. En el patio jugaban los niños de los vecinos. Sus risas llegaban a través del vidrio. La vida normal continuaba, mientras en mi alma rugía una tormenta. ¿De verdad estoy dispuesto a demandar a Carlos? ¿Hacer que tenga problemas con la ley? Es mi hijo, lo único que me queda en este mundo. Pero entonces recordé sus palabras. Qué ingenuo es mi viejo. Me entregó todo su dinero con puras palabras bonitas. Recordé la risa de sus amigos. Recordé cómo dijo: que se conforme con migajas. Total, ya no le queda mucho tiempo con sus enfermedades. Mi propio hijo quiere que me muera pronto. Para él ya no soy padre, sino un estorbo que le impide gastar mi dinero. No, basta. 70 años viví para otros, para mi esposa, para mi hijo. Es hora de vivir, aunque sea los últimos años, para mí mismo. Me vestí con mi único traje bueno, azul marino que compré hace 10 años para el funeral del vecino. Limpié mis zapatos negros viejos que usaba para el trabajo. Me peiné frente al espejo del pasillo y pensé: todavía me veo bien. 70 años no es una sentencia. Antes de salir revisé una vez más los documentos. Pasaporte, estados de cuenta de los 3 bancos, copias de los poderes. Todo en su lugar. El camión al centro tardó 40 minutos. Me senté junto a la ventana y vi las calles conocidas de Guadalajara. Ahí están los talleres ferroviarios donde trabajé 45 años. Ahí está la escuela donde estudió Carlos. Ahí está el hospital donde nació mi hijo, donde murió mi esposa. Toda mi vida pasó en esta ciudad. Y ahora, a los 70 años, tengo que aprender a protegerme de la persona más querida. El Banco Banamex de Plaza Liberación es un edificio viejo hermoso con columnas altas. Pasaba por ahí seguido, pero nunca pensé que precisamente aquí se decidiría mi destino. En la entrada me recibió el guardia. «Buenos días, señor. ¿En qué le puedo ayudar?» «Necesito ver al gerente de atención a clientes. Tengo cuenta aquí». «Pase, por favor. Segundo piso, oficina número 5». Subiendo la escalera de mármol pensaba: ¿qué voy a decir? ¿Cómo explico que mi propio hijo me engañó y se gastó mi dinero en un carro? Pero entonces recordé el consejo de María que siempre repetía: Rafael, di la verdad. La verdad siempre es más fuerte que la mentira. Bueno, Mariquita, voy a decir la verdad. Toda la verdad sobre cómo el único hijo traicionó la confianza del padre. En la oficina número 5, detrás de un escritorio grande de madera, estaba sentada una mujer como de 40 años, con pelo corto oscuro y sonrisa amable. En la plaquita decía: Licenciada González, gerente de atención a clientes.
Buenos días, señor. Siéntese, por favor. Me llamo licenciada González. ¿En qué le puedo ayudar? Me senté en el sillón suave frente a su escritorio. Saqué los documentos del portafolio viejo que compré hace 20 años. Licenciada González, tengo una situación muy delicada. Necesito revocar poderes que firmé en otros bancos para mi hijo. Me miró con atención. Entiendo. Estos casos suceden. ¿Me puede platicar más detalles? Y le platiqué. Todo. Cómo hace 6 meses le creí a mi hijo y le entregué todos mis ahorros bajo promesas de inversiones. Cómo firmé poderes en 2 bancos. Cómo Carlos empezó a darme migajas mientras él se compró un carro caro. Cómo por casualidad escuché su conversación con los amigos. La licenciada escuchó en silencio, a veces asintiendo. Cuando terminé, dijo quedito: Señor Mendoza, lo siento mucho. Desafortunadamente estas historias pasan más seguido de lo que quisiéramos. Las personas mayores confían en sus hijos y ellos abusan de esa confianza. No quiero vengarme de mi hijo, dije. Solo quiero conservar lo que me queda y vivir con dignidad. Es su derecho completo. Vamos a ver qué se puede hacer. La licenciada tomó mi pasaporte, revisó los datos en la computadora. Después dijo: efectivamente tiene cuenta en nuestro banco. El saldo es de 95.430 pesos. No hay poderes registrados en esta cuenta. El corazón saltó de alegría. Entonces no me equivoqué. Este dinero realmente es mío y Carlos no tiene acceso a él. Respecto a los otros bancos, continuó la licenciada, formalmente no puedo revocar poderes que se firmaron en otras instituciones, pero le puedo dar un consejo. Vaya a cada banco personalmente con su identificación y solicitud de revocación de poder. Es su derecho legal. ¿Y si mi hijo ya gastó todo el dinero? Entonces directo con un abogado. Lo que hizo se llama abuso de confianza. En algunos casos puede calificarse como fraude. La licenciada sacó del cajón varios formatos. Hagamos primero protección adicional para su cuenta en nuestro banco. Cambiemos contraseñas, pongamos códigos de acceso adicionales y hagamos que cualquier operación mayor a 10.000 pesos requiera su presencia personal. Llenamos papeles casi 1 hora. La licenciada pacientemente me explicó cada punto. Me ayudó a escribir las solicitudes. Cuando todo estuvo listo dijo: Señor Mendoza, está haciendo lo correcto. Nadie tiene derecho a disponer de su dinero sin su consentimiento, ni siquiera los hijos. Pero es mi hijo, dije quedito. Mi único hijo. Señor. La licenciada se inclinó hacia mí a través del escritorio. Yo también tengo papá. Tiene 78 años. Y no puedo imaginar que alguno de nosotros, los hijos, pudiera tratarlo así. Su hijo es un hombre adulto. Debe hacerse responsable de sus actos. Estas palabras me dieron fuerzas. Me levanté. Le di la mano a la licenciada. Gracias. Gracias por entender. Que le vaya bien, señor Mendoza. Y recuerde, la dignidad de una persona no depende de la edad. Saliendo del banco me sentí diferente. No como víctima, sino como una persona que empezó a luchar por sus derechos. El primer paso estaba dado. El siguiente banco, BBVA de Avenida Juárez, estaba a 20 minutos caminando. Fui a pie adrede para pensar qué iba a decir ahí. En BBVA el trámite tardó más tiempo. El gerente, un muchacho joven como de 30 años, al principio no entendía por qué quería revocar el poder. Pero su hijo es su representante. Puede manejar la cuenta a su nombre. Precisamente por eso quiero revocar el poder. La maneja no como yo quiero. Tuve que explicar la situación otra vez. El joven escuchó con sorpresa y después dijo: Entiendo. Claro, es su derecho. Solo tenga en cuenta, en la cuenta solo quedan 2.300 pesos. Me lo esperaba, pero de todas formas, dolió escucharlo. De 120.000 que había en esa cuenta,
Carlos me dejó menos de 3.000. ¿Puede imprimir el estado de cuenta de los últimos 6 meses? Pedí. Cuando la impresora sacó la lista larga de operaciones, se me heló la sangre. Restaurantes, tiendas de ropa, agencia de autos, joyerías. Mi hijo gastó mi dinero a diestra y siniestra como si creciera en los árboles. 26 de marzo. Restaurante La Cazuela. 8.000 pesos. 3 de abril. Tienda Liverpool. 15.000 pesos. 15 de abril. Joyería Carrera. 25.000 pesos. 28 de mayo. Agencia Nissan. 60.000 pesos. Y en la columna concepto del pago, en todos lados estaba escrito lo mismo. Inversión en proyecto de construcción. Inversión. Comida en restaurantes caros, joyas, enganche del carro. Todo eso lo llamaba inversiones. El último banco, Banamex de la calle Morelos, me recibió ya como conocido. El gerente, un hombre mayor con bigote canoso, me recordaba. Don Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo van sus inversiones con su hijo? Precisamente de eso quiero hablar, don Emilio. Emilio Ramos trabajaba en ese banco ya 30 años. Nos conocíamos. Él también vivía en nuestro barrio. Su esposa era amiga de mi María. Cuando le platiqué la verdad, don Emilio movió la cabeza. Ay, Rafael, ¿cómo es posible? Carlos parecía tan buen muchacho. Al parecer lo eduqué mal. No, amigo. Tú le diste todo lo que pudiste. Lo que él hizo con eso ya es su decisión. En esta cuenta también casi no quedaba nada. 3.000 pesos de 160.000. Pero conseguí otro estado de cuenta detallado con todos los gastos de Carlos. Cuando regresé a casa en la tarde, en mi portafolio llevaba documentos de revocación de todos los poderes, estados de cuenta y nuevas tarjetas bancarias con códigos secretos que solo yo conocía. En un día recuperé el control de mi dinero. No de todo. Carlos ya se había gastado más de 270.000 pesos, pero de lo que quedaba. En casa me senté en la mesa de la cocina. Puse todos los documentos y calculé. Me quedaban casi 100.000 pesos en Banamex, más unos 5.000 en los otros 2 bancos. Eso alcanza para un año de vida si gasto con prudencia. Pero el dinero es solo parte del problema. La pregunta principal: ¿qué hacer con Carlos? ¿Perdonar y olvidar? ¿O buscar justicia? Miré la foto de María y mentalmente le pedí consejo. Y como siempre, escuché su voz en mi alma. Rafael, defiéndete. Tienes derecho. Mañana voy a ir con un abogado. A la mañana siguiente desperté con la cabeza clara y decisión firme. Tomé café. Comí tortilla con mantequilla. Por primera vez en una semana pude permitirme mantequilla, sabiendo que tengo dinero. Y me dirigí a la calle Juárez, a una oficina pequeña en el segundo piso de un edificio viejo, donde trabajaba mi viejo amigo Eduardo Ramírez. Nos conocimos hace 30 años, cuando él apenas empezaba su carrera de abogado, y yo trabajaba en los talleres ferroviarios. Entonces los trabajadores tuvimos problemas con el pago de primas y el sindicato contrató al joven Eduardo para defender nuestros derechos. Ganó ese caso y desde entonces fuimos amigos con las familias. Nuestras esposas iban juntas al mercado. Nuestros hijos jugaban en el patio. Después de la muerte de María, Eduardo seguido me visitaba, traía comida, preguntaba por mi salud. Buena persona, honesta. Si alguien me puede ayudar, es él. Subiendo la escalera angosta al segundo piso me puse nervioso. Una cosa es revocar poderes en el banco y otra muy diferente es demandar al propio hijo. Pero no tenía opción. La secretaria, una señora mayor con lentes, me reconoció. Don Rafael, ¿cómo está? Eduardo ahorita está libre, pase. La oficina de Eduardo era pequeña pero acogedora. Las paredes llenas de diplomas y fotos. Eduardo con clientes. Eduardo en ceremonias de premiación. En el escritorio, foto de su familia y pila de expedientes.
Rafael, amigo mío. Eduardo se levantó del escritorio, me abrazó. ¿Cómo está la salud? ¿Cómo van las cosas? Eduardo, tengo problemas serios. Me sentó en un sillón, me sirvió agua de la jarra. Cuéntame, te escucho. Y le conté toda la historia desde el principio, cómo le confié el dinero a Carlos, cómo firmé poderes, cómo supe la verdad. Eduardo escuchó en silencio, a veces asintiendo, a veces moviendo la cabeza. Cuando saqué los estados de cuenta bancarios y le enseñé la lista de gastos, silbó: Dios mío, Rafael, restaurante por 8.000, joyas por 25. ¿Y la agencia de autos? Toda mi vida se fue en ese carro, dije amargamente. Eduardo estudió con cuidado los documentos, hizo anotaciones en una hoja. Después dejó la pluma y me miró serio. Rafael, lo que hizo Carlos tiene nombre jurídico: abuso de confianza usando relaciones familiares. En algunos casos se califica como fraude. ¿Fraude? Pero es mi hijo. Eso no cambia nada ante la ley. Es más, el abuso de confianza de familiares se castiga más severamente que el engaño a extraños. Eduardo abrió un libro grueso, el Código Penal, y me enseñó un artículo. Mira, artículo 387. Fraude usando relaciones de confianza se castiga con prisión de 2 a 6 años y multa. Se me cortó la respiración. ¿6 años de cárcel? ¿Por gastarse mi dinero? Rafael, no solo se lo gastó, te engañó, te contó de inversiones inexistentes, te hizo firmar poderes y después gastó el dinero en cosas personales. Esto es fraude clásico. Nos quedamos callados varios minutos. Eduardo tomó café de una tacita pequeña mientras yo trataba de asimilar. ¿Será posible que mi hijo pueda ir a la cárcel? ¿Y si no quiero que lo encierren? Pregunté finalmente. Entonces ponemos solo demanda civil por daños, sin proceso penal. Pero ten en cuenta, solo puede devolver lo que tiene. Y según los estados de cuenta, la mayor parte del dinero ya está gastada. ¿Cuánto debe devolver? Eduardo tomó la calculadora. Según documentos, de todas las cuentas se retiraron 273.000 pesos. Más tu pensión de 6 meses, 72.000. Total 345.000. Me recosté en el sillón. 345.000 pesos. Más de lo que ganaba en 3 años en el ferrocarril. Pero hay buenas noticias, continuó Eduardo. El carro que compró cuesta 350.000. Si el juez lo obliga a devolver el dinero, puede vender el carro y pagarte completo. ¿Y si se niega? Entonces los alguaciles van a embargar sus bienes y venderlos por la fuerza. La ley está de tu lado, Rafael. Eduardo se inclinó hacia mí a través del escritorio. Amigo mío, entiendo lo difícil que es para ti. Demandar al propio hijo duele. Pero piensa, ¿qué va a pasar después? Va a gastarse este dinero y va a venir por más. Va a decir que encontró otro proyecto rentable. ¿Le vas a creer otra vez? Sabía que Eduardo tenía razón. Carlos ya mostró su verdadera cara. Si no lo detengo ahora, me va a quitar todo. Está bien, dije. ¿Qué hay que hacer? Primero intentamos resolver por las buenas. Voy a escribir una carta oficial a Carlos exigiendo que devuelva el dinero voluntariamente. Si acepta, perfecto. Si no, demandamos. Pasamos 2 horas más en la oficina armando solicitudes y juntando documentos. Eduardo me explicó cada punto, me enseñó qué pruebas teníamos. El caso está blindado, dijo al final. Estados de cuenta, poderes, testigos de tu conversación con Carlos. Cualquier juez se va a poner de tu lado. ¿Y cuánto va a costar? Para ti, nada. Eres mi viejo amigo. Y la amistad vale más que el dinero. Solo los derechos del juzgado al presentar la demanda. 2.000 pesos. Eduardo me acompañó hasta la salida. Rafael, estás haciendo lo correcto. No te culpes por defender tus derechos.
Carlos es un hombre adulto, debe responder por sus actos. Pero es mi hijo, Eduardo, mi único hijo. Y precisamente por eso necesita una lección. Tal vez esto lo ayude a ser mejor persona. Regresando a casa pensé en las palabras de mi amigo. ¿Puede una demanda ayudar a Carlos a entender que actuó mal? ¿O me va a odiar aún más? En casa saqué una foto donde Carlos y yo estamos fotografiados el día de su graduación de la universidad. Él tiene 23 años. Me abraza por los hombros. Sonríe. Yo también sonrío. Un padre feliz que le dio educación a su hijo. ¿Dónde está ese muchacho? ¿Cuándo se convirtió en una persona que puede engañar a su propio padre? En la noche me senté en el portal de mi casa y miré las estrellas. Los niños de los vecinos jugaban en el patio. Sus papás se sentaban en las bancas, platicaban. Vida normal y tranquila. Y mañana Eduardo le va a mandar a Carlos la carta exigiendo que devuelva el dinero. Y mi vida va a cambiar para siempre. Pero ya no me arrepentía de mi decisión. A los 70 años finalmente aprendí a defenderme. Y eso está bien. María siempre decía, Rafael, eres demasiado bueno. A veces la bondad se convierte en debilidad. Ahora entendí lo que quería decir. Bondad sin dignidad no es bondad. Es rendición. La carta de Eduardo fue entregada a Carlos por mensajería el lunes por la mañana. Y ya al mediodía mi hijo estaba en mi puerta, rojo de coraje, con esa carta en las manos. Yo estaba regando las flores que había plantado María. El jardincito de enfrente de la casa es la única belleza en nuestro patio modesto. Al escuchar el golpe fuerte en el portón, levanté la cabeza y vi a Carlos. Tenía una cara que nunca le había visto, mala, desfigurada por la rabia. «Papá, abre. Tenemos que hablar». Despacio dejé la regadera, me acerqué al portón. Carlos agitaba la carta frente a mi cara. «¿Qué es esto? ¿Cómo pudiste demandarme?» «Todavía no he demandado a nadie», respondí calmado. «Esto es solo una advertencia. Devuelve mi dinero y no habrá demanda». «¿Cuál dinero? Tú mismo me lo diste para las inversiones». «Carlos, escuché lo que les dijiste a tus amigos, del viejo ingenuo y que, de todas formas, no me queda mucho tiempo». Mi hijo por un segundo se confundió, pero rápido se recompuso. «Era solo broma, ¿no entendiste? 345.000 pesos en carros y restaurantes, ¿también es broma? Tenía derecho a gastar parte del dinero. Tú mismo me diste el poder». En el patio se juntaron los vecinos. Doña Carmen de la tercera casa, don Miguel con su esposa. Hasta los niños dejaron de jugar y escucharon nuestra conversación. Me daba pena sacar los problemas familiares en público, pero Carlos gritaba tan fuerte que todo el barrio escuchaba. «Hijo, vamos a entrar a la casa y hablamos tranquilos». «No, quiero que todos sepan que mi propio padre me está demandando. Que todos vean qué malagradecido eres». «Malagradecido. Un hombre que vendió su único terreno para pagarle la universidad al hijo, que trabajó tiempo extra 45 años para darle lo mejor al niño. Malagradecido. Carlos, te di toda mi vida, y tú te gastaste mi dinero en diversiones y encima te burlaste de mí con tus amigos. ¿Qué importa? Ese dinero de todas formas me iba a tocar cuando te murieras». Esta frase sonó como bofetada. Todos los vecinos suspiraron. Doña Carmen se persignó. «¿Entonces estás esperando mi muerte?», pregunté quedito. Carlos entendió que había dicho de más, pero ya era tarde. No quise decir eso. Solo, «Ay, ¿para qué hablo contigo? Te volviste bien tonto en la vejez». Ahí no aguantó don Miguel, vecino con el que llevamos 20 años de amistad. «Carlos, ¿cómo te atreves a hablarle así a tu papá? Don Rafael es una persona respetable. No se metan en nuestros asuntos familiares», le gritó Carlos. «Cuando gritas a todo el barrio, ya no son asuntos familiares,
intervino doña Carmen. Tu papá trabajó toda la vida como burro para darte educación. Y tú lo robas. A nadie robé. Es mi dinero. Miraba a mi hijo y no lo reconocía. ¿Dónde estaba ese niño al que enseñé a andar en bicicleta? ¿Al que le leía cuentos? ¿Al que abrazaba cuando le dolía algo? Carlos, dije cansado, tienes una semana para devolver el dinero. Si no lo devuelves, Eduardo va a demandar. Que se vaya a la chingada tu demanda. Y tu dinero también. Vive como quieras, pero no me busques más. Se dio la vuelta y caminó hacia su carro. Ese mismo Nissan Sentra blanco que compró con mi dinero. Prendió el motor y se fue haciendo chillar las llantas. Los vecinos poco a poco se fueron, pero doña Carmen se me acercó. Don Rafael, está haciendo bien. A un hijo así hay que enseñarle. De todos modos es mi hijo, doña Carmen. ¿Y qué? Un mal hijo es peor que una persona extraña. El extraño por lo menos no finge que te quiere. La semana pasó en silencio. Carlos no llamó, no vino. Yo todos los días esperaba que recapacitara, viniera, pidiera perdón. Pero el teléfono callado. El viernes Eduardo presentó la demanda. El lunes el alguacil le llevó la citación a Carlos. Y el martes pasó lo que no esperaba. Llegó a mi casa la esposa de Carlos, Patricia, y con ella mis nietos, Diego de 11 años e Isabela de 8. Abuelo, dijo Diego, mi mamá dice que papá tomó tu dinero sin permiso. Es cierto. Los niños se sentaron en mi sillón y Patricia se paró junto a la ventana sin atreverse a sentarse. Diego, es una situación complicada. Abuelo, no sabíamos. Lloró Isabela. Pensábamos que papá había ganado honestamente para el carro. Patricia finalmente habló. Don Rafael, yo supe la verdad apenas ayer. Carlos me contó de las inversiones y le creí. Si hubiera sabido que lo estaba engañando... No tienes la culpa, Patricia. Sí tengo. Vi que de repente teníamos dinero extra, pero no hice preguntas. Me convenía vivir mejor. Diego se levantó del sillón. Se me acercó. Abuelo, Isabela y yo queremos que perdones a papá. Pero primero debe devolverte el dinero. Ya decidimos con mamá, agregó Isabela. Papá va a vender el carro y devolver todo hasta el último peso. Patricia asintió. Don Rafael, Carlos primero se negó, pero cuando los niños supieron la verdad, dejaron de hablarle. Diego le dijo, tú no eres mi papá. Mi papá no habría podido robarle al abuelo. Me dio lástima Carlos y su familia, pero me dio gusto saber que los nietos entienden la diferencia entre el bien y el mal. Ayer fue a la agencia, continuó Patricia. El carro ya está en venta. Dicen que lo venden en 320.000. Más tiene un poco de dinero en la cuenta. 2 semanas después, Carlos efectivamente vendió el carro. Eduardo recibió de él un cheque por 325.000 pesos, casi toda la cantidad de la deuda. Carlos vino a mi casa en camión. Trajo el dinero personalmente. Se veía mal, demacrado, con ojeras. Papá, aquí está tu dinero. ¿Ahora puedes retirar la demanda? Tomé el cheque, miré la cantidad. Aquí faltan 20.000. Es todo lo que tengo. El resto te lo pago después, palabra de honor. Carlos, tu palabra de honor ya no vale nada. Se quedó parado en medio de mi sala donde de niño jugaba, y vi en sus ojos no arrepentimiento sino coraje. Devolvió el dinero no porque entendió su error, sino porque lo obligaron. Está bien, dije. Voy a pedirle a Eduardo que retire la demanda, pero con una condición. ¿Cuál? Nunca más me pides dinero. Nunca. Y no intentas ayudarme con mis finanzas. Carlos asintió. De acuerdo. Se fue sin despedirse siquiera. Y yo me quedé solo en la casa con el cheque de 325.000 pesos en las manos. El dinero lo recuperé, pero perdí a mi hijo para siempre. Ya pasaron 3 meses desde ese día cuando Carlos me trajo el cheque
y se fue callado de mi casa. 3 meses en los que mi vida cambió completamente. Si estás escuchando esta historia y piensas que me quebré de dolor, que perder a mi hijo me rompió el corazón definitivamente, te equivocas. Al contrario, por primera vez en muchos años me siento verdaderamente libre. Todas las mañanas despierto a las 7, como me acostumbré en los años de trabajo en el ferrocarril. Pero ahora no tengo prisa. Me levanto despacio, abro las ventanas, que entre aire fresco a la casa. Hago café de verdad, no el instantáneo que compraba meses por ahorrar. Tuesto tortillas con aceite. Les unto miel o mermelada que hacía mi María y que guardaba en la despensa. Sentado en la mesa de la cocina con una taza de café aromático, seguido pienso en cómo cambió mi relación con el dinero. Antes cada peso era sagrado, cada gasto, una decisión dolorosa. Ahorraba en todo, guardaba, juntaba, soñando con dejarle a Carlos buena herencia. Y ahora entiendo, el dinero debe servir al hombre, no al revés. A los 70 años finalmente aprendí a gastar lo ganado en mí mismo. La semana pasada compré un colchón nuevo en lugar del que ya tenía hundido desde hace 10 años. Me compré 3 camisas y zapatos buenos, no porque los viejos ya estuvieran acabados, sino simplemente porque quise verme digno. ¿Y sabes qué? Esa sensación, comprar algo no por necesidad urgente sino por gusto, resultó sorprendentemente agradable. Pero el cambio más importante no pasó en mi cartera sino en mi alma. Ya no me siento como un viejo engañado al que usaron y abandonaron. Me siento como una persona que supo defenderse. Sí, me duele que Carlos resultó no ser quien yo creía. Pero este dolor es limpio, sin mezcla de humillación e impotencia. Las medicinas para la diabetes ahora las compro regularmente, sin esperar a que se acaben las últimas pastillas. El doctor Ramírez en la última consulta hasta notó que mis análisis mejoraron. Don Rafael se ve más joven. ¿Qué cambió en su vida?, me preguntó. Y le respondí honestamente: dejé de depender de otras personas, doctor, hasta de las más cercanas. Por las tardes seguido camino por Guadalajara. Voy por las calles conocidas donde pasó toda mi vida, y las veo como si fuera la primera vez. Ahí están los talleres ferroviarios donde trabajé 45 años. Ahora hay otra gente, más joven, con otros sueños. Pero los edificios son los mismos, y a veces me parece que escucho sonidos conocidos. El golpe del metal, el silbato del tren, las voces de los compañeros. Hace poco me encontré a mi ex compañero Juan Morales. Trabajamos en la misma cuadrilla 20 años, y después perdimos contacto. Nos vimos cerca de la catedral en la plaza central, y me invitó a tomar café en un cafecito, donde antes almorzábamos después del turno. Rafael, te ves bien, dijo Juan, mirándome con atención. Pero oí que tuviste problemas con tu hijo. Las noticias en nuestro barrio vuelan rápido. Seguramente los vecinos le contaron a alguien de ese escándalo en el patio, y esos lo pasaron más lejos. No oculté la verdad, y le conté a Juan toda la historia. Mi viejo amigo escuchó callado, a veces moviendo la cabeza. Cuando terminé dijo: «Sabes, Rafael, mi hijo tampoco es un santo. Toma mucho, no quiere trabajar, pero por lo menos no me roba. Y tú, Carlos, hiciste bien en darle su merecido. Juan, a veces me parece que fui mal padre. Tal vez le di demasiado. No le enseñé a valorar el trabajo. Tonterías. Le diste todo lo que pudiste. Lo que él hizo con eso ya es su decisión. Cada persona tiene conciencia, Rafael. Tu hijo simplemente decidió no hacerle caso». Estas palabras me ayudaron a librarme definitivamente del sentimiento de culpa. Realmente fui buen padre. Tal vez demasiado bueno. La semana pasada pasó algo que me convenció definitivamente de que tomé la decisión correcta. La vecina doña Carmen me pidió ayuda con dinero para los libros de escuela de su nieto. La familia vive pobre,
El papá del niño trabaja de cargador. La mamá vende frutas en el mercado. Los libros cuestan 2000 pesos. Para ellos es mucho dinero. Don Rafael, dijo doña Carmen, sé que ahorita tiene dificultades con la familia, pero tal vez podría prestarnos este dinero. Se lo devolvemos sin falta. Le di el dinero, pero no prestado, sino de regalo. Doña Carmen, esto es regalo para su nieto. Que estudie bien. La mujer lloró de agradecimiento, y el niño, Pedro, me prometió ser el mejor alumno de la clase. ¿Y sabes qué sentí en ese momento? Alegría verdadera. No esa alegría falsa que sentía dándole dinero a Carlos para sus inversiones, sino alegría sincera y limpia de poder ayudar a una buena familia. Esos 2000 pesos me dieron más felicidad que todos esos cientos de miles que gasté en mi hijo. Un mes después, doña Carmen me trajo las calificaciones de Pedro, puras excelentes. Don Rafael, todos los días dice, no voy a fallarle a don Rafael. Él creyó en mí. Esto sí es verdadero agradecimiento, no el frío gracias de Carlos cuando le entregaba mis últimos ahorros. Por cierto, de Carlos. Hace poco doña Carmen me contó que lo vio en la parada del camión. Esperaba la ruta al trabajo. Se veía mal. Jeans viejos, chamarra gastada, cara cansada. Seguramente sin mi dinero y el carro caro la vida le pareció no tan fácil. No me dio lástima. Tal vez suena cruel, pero realmente no sentí lástima. Carlos es un hombre adulto de 35 años. Tomó su decisión, ahora que viva con las consecuencias. En cambio, los nietos a veces me visitan. Diego e Isabela me ven cada fin de semana y pasamos tiempo juntos. Jugamos dominó, vemos películas viejas, platicamos. Patricia les permite convivir conmigo aunque Carlos se los prohibió. Los niños tienen derecho a conocer al abuelo, me dijo, y que Carlos se quede en casa pensando en lo que hizo. Diego hace poco me preguntó, abuelo, ¿estás enojado con papá? Y le respondí honestamente, no, Diego, no estoy enojado, simplemente ya no le tengo confianza, y el enojo es un sentimiento que destruye al que se enoja. Tengo 70 años, no tengo tiempo para sentimientos destructivos. El niño pensó y dijo, abuelo, cuando crezca nunca voy a engañar a mis papás, y a mis hijos tampoco. Ahí está la siguiente generación que tal vez sea mejor que la nuestra. Por las tardes, cuando se mete el sol y Guadalajara se sumerge en penumbra suave, seguido me siento en el portal de mi casa y pienso en la vida vivida. 45 años de trabajo honesto, 30 años de matrimonio con la mujer amada, 35 años de paternidad. Mucho fue bueno, mucho difícil, pero lo principal que entendí a mis 70 años, la dignidad de una persona no depende de la edad, de la salud, de la cantidad de dinero en el banco. Dignidad es la capacidad de decir no cuando te usan. Es saber defenderte, aunque el oponente sea la persona más cercana. Es el derecho a vivir para ti después de haber vivido toda la vida para otros. Si estás escuchando esta historia y te encuentras en situación parecida, no tengas miedo de defenderte. La edad no es motivo para aguantar humillaciones. Cada persona tiene derecho a una vida digna, sin importar cuántos años tenga. Ya no espero llamadas de Carlos. No tengo esperanza de que recapacite y pida perdón. Tal vez algún día entienda que perdió no solo mi dinero, sino también a su padre. O tal vez no entienda. Ya no son mis problemas. Mi problema es vivir los años que me quedan con dignidad y alegría. ¿Y sabes qué? Lo estoy logrando. Por primera vez en mucho tiempo soy verdaderamente feliz. No por grandes riquezas o éxitos sonados, sino por la simple comprensión. Pude defenderme. No me quebré del dolor. Me hice más fuerte. Y si esta lección ayuda, aunque sea a una persona que escucha mi historia, a encontrar fuerzas para defender su dignidad, entonces todo valió la pena. María siempre decía,
Rafael, la vida es hermosa si tienes amor propio. Ahora finalmente entiendo lo que quería decir. Amigos míos, gracias por escuchar mi historia. Saben, cuando cuentas tu vida, siempre es interesante saber cómo habrían actuado otras personas en tu lugar. Me da mucha curiosidad saber desde dónde me escuchan. Escriban en los comentarios de qué país son, de qué ciudad. Y lo principal, díganme honestamente, ¿cómo habrían actuado en mi situación? ¿Qué habrían hecho? ¿Habrían seguido sacrificando todo por hijos malagradecidos? ¿O como yo, habrían decidido recuperar su dignidad? La vida es así, no tiene recetas hechas. Cada quien va por su camino. Pero una cosa entendí claramente. El respeto hacia uno mismo es más importante que la paz familiar construida sobre mentiras. Escriban, cuenten sus historias. Tal vez alguno de ustedes tiene situación parecida y mi experiencia ayude a tomar la decisión correcta. Gracias otra vez y hasta pronto, amigos míos. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica.
Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente.
Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy, 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 muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.